Muy, pero muy buenos días, Boker Top. Ya estamos en reflexiones al comenzar el día y hoy es viernes, día de Shabbat Shalom. Dedicamos este momento a un tiempo de amor por Jerusalén, para que sigamos preparando nuestro corazón, cultivando la visión, el espíritu, el anhelo, la fe, la ilusión de subir a la ciudad amada. Este año nos vemos en Jerusalén. Hoy con el tema entre el Gólgota y la tumba vacía. Dice Marcos 15:22, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es calavera. Por fuera de las murallas de Jerusalén se halla un conocido lugar como el Calvario o Gólgota, lugar de la calavera o monte de la ejecución, según el tradicional arameo, que es Golgota, lugar de la ejecución. Una de las razones por las que se llamaba así, lugar de la calavera, lugar de una ejecución pública, es porque muchos cráneos se hallaban allí y estaba ubicado contiguo a un cementerio, por supuesto, lugar de huesos que reposaban en ese sitio. Otra de las explicaciones es porque la orografía de la colina, el aspecto físico, el relieve de ese lugar, pues es semejante a un cráneo, que a pesar que han pasado los años y por supuesto ha sufrido la erosión con el tiempo, todavía conserva la semejanza a un cráneo de una calavera. En ese mismo lugar se halla excavada en la roca, en medio de un bello jardín, un huerto, que a propósito se ha conservado con el tiempo y que hace alusión justamente a la tumba, al sepulcro donde fue puesto el cuerpo del Señor, allí mismo, en ese sitio tan cercano al Gólgota. En los tiempos de nuestro Señor sabemos que ese sepulcro nuevo, propiedad de José de Arimatea, fue cedido por este hombre para que el cuerpo del Señor fuera honrado. Se cumplió lo dicho por los profetas: con los inicuos, con los pecadores, entiéndase, los ladrones en la cruz fue su muerte, pero con los ricos su sepultura. Entiéndase que le fue cedida entonces una tumba vacía, un sepulcro que solamente personas con muchísimo dinero podían ostentar tenerlo. Relata el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 41 al 42, y en el lugar donde había sido sepultado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, por causa de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. También dice el Evangelio según San Juan que en el primer día de la semana, María Magdalena fue muy de mañana, porque salió aún siendo muy oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Y ya corriendo fue a dar aviso a los discípulos del Señor de lo sucedido. Vinieron deprisa Pedro y Juan. Llegaron hasta el sepulcro, la tumba, observaron que efectivamente la piedra había sido removida y al entrar allí estaban los lienzos y el sudario que había estado sobre su cabeza. No puesto con los lienzos, sino enrollado cuidadosamente, muy ordenadito el Señor. Había dejado todo allí. Al verlo ellos, pues se maravillaron, creyeron. Todavía no habían entendido las Escrituras que era necesario que el Señor resucitase de los muertos. Aquí hallamos entonces, en ese lugar maravilloso, a las afueras de las murallas de Jerusalén, lugar espectacular, dos escenarios que fueron culminantes en la vida, en la obra, en la muerte de nuestro Señor, por supuesto en la resurrección. El Calvario, esa pequeña colina con aspecto de calavera, el Gólgota, y por supuesto, el lugar de la cruz donde el Señor fue crucificado y murió
y contiguo el huerto, el jardín, el sepulcro que está enclavado en la roca, la tumba vacía, donde fue puesto el cuerpo yaciente del Señor y resucitó. Dos escenarios, dos momentos, el uno oscuro, el otro luminoso. El uno representa la muerte, el otro representa la vida. En el uno el amor de Dios, en el otro el poder de Dios. El Gólgota, lugar de la ejecución. El sepulcro, lugar de la liberación de la muerte. Insisto, el uno representa el amor de Dios porque nuestro Señor allí fue puesto en la cruz y murió por nuestros pecados. Pero el otro representa el poder de Dios que lo libró de la muerte y de la potestad de las tinieblas. Esos dos sitios son impresionantes. La muerte no lo pudo detener. Él resucitó de manera gloriosa para darnos salvación y vida eterna. Hoy en día vamos a ese lugar, vamos al huerto, vamos a ese sepulcro. ¿A qué? ¿A visitar un muerto? Por supuesto que no, porque Jesús vive en nuestro corazón. Vamos a esa tumba o a ese sepulcro, a ese jardín de la tumba, que a propósito es un recorrido muy hermoso, muy bíblico, muy inspiracional, y que justamente hay un paso obligado por el Gólgota. Y ahí nos sentamos y observamos muy de cerca, casi que lo puede uno tocar, el lugar de la calavera, el Calvario. Y allí podemos imaginarnos, transportarnos tiempos atrás y pensar cómo el Señor fue puesto en ese lugar, entre esos dos ladrones, entre esos dos inicuos. Allí está claro el sitio que a pesar de los años sigue conservando ese aspecto de calavera. El Calvario, lugar de muerte. Pero seguimos el recorrido y ahí está el huerto, que representa la vida, donde está la tumba, por supuesto, el sepulcro enclavado allí en la roca, pero que está vacío. Jesús no está allí. La piedra fue removida, la puerta ha sido abierta y Él resucitó. ¿Por qué buscáis? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí. Él resucitó, decían los ángeles del Señor en ese entonces. Por lo tanto, ir a la tumba del jardín o al jardín de la tumba es un homenaje a la vida. No hay un lugar, pienso yo, no hay un lugar en todo el planeta y concretamente un sepulcro. No hay una tumba en todo el mundo que represente la vida, que represente la esperanza de vida eterna como en ese lugar. No lo hay. Ir a ese hermoso lugar es entonces encontrarse con la vida, no con la muerte, con la vida. Ese lugar que está en las afueras de las murallas de Jerusalén nos sirve para revivir, para recrear la experiencia de lo que hizo Jesús y de lo que hizo Jesús por nosotros y en nosotros, que nos pasó de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad. Como lo decía de manera gloriosa Pablo, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo ha resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, dice Romanos 6:8. También lo repite Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, verso 11. Palabra fiel es esta. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si morimos con Él, también viviremos con Él. Vivir las experiencias del huerto. Pasar por el Gólgota, porque por el Gólgota hay que pasar. Por el valle de sombra de muerte hay que pasar. Pero Él está con nosotros. Bueno, esta es una de las experiencias más vibrantes, de las más hermosas terapias que recibimos, que podemos tener justamente en la Tierra Santa y que nos lleva a entender el amor de Dios allí en la cruz, pero también, al entregarse Jesús por todos nosotros, pero también entender su inmenso poder al observar esa tumba vacía, entrar en ella, orar
dentro de ella, en ese quirófano de Dios, experimentando en nuestra vida la sanidad, la liberación, la medicina, la curación, todas las manifestaciones del amor de Dios, restaurándonos, levantándonos. Allí es su poder en la tumba vacía, al resucitar a nuestro Señor y Él darnos entonces salvación y vida eterna. Estas son las experiencias, las enseñanzas bíblicas, las vivencias que podemos tener únicas, inolvidables en nuestra próxima y feliz peregrinación a la tierra de los amores. Una gran aventura. Israel, un sueño hecho realidad. Soy Alexander Dorado. Que tengas un feliz, exitoso día. Shabbat Shalom. Shalom. ישחקו תופסת בין הבא